Bueno, momento de abrir la primera entrevista de esta mañana. Le damos la bienvenida a Pablo Schiavi, abogado experto en Derecho de la Información y Ciberdelito. Hemos abordado, y bueno, prácticamente a diario, ¿no? Damos información sobre diferentes estafas o situaciones delictivas vinculadas a Internet, a instituciones financieras que operan online, pero también a situaciones de acoso y agresión por redes sociales. De todos estos temas, entonces, hablaremos con Schiavi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, acompañarlos en esta mañana. Bueno, para conocer un poco qué marco legal hay porque si no hay una ley que diga que algo es delito, no lo es, ¿verdad? Se puede ahí hacer algún vericueto legal, pero las situaciones actuales están por delante del marco legal. ¿Es así? Exactamente, o sea, un poco en todo este tema de lo que es la ciberdelincuencia en esta sociedad de la información y del conocimiento, obviamente no hay una regulación específica que regule todo el tema de los ciberdelitos, de la ciberdelincuencia y sobre todo el tema de las estafas, que está bien. Si bien, obviamente, en nuestro Código Penal el delito de estafa está tipificado desde hace mucho tiempo y hoy se están haciendo un poco malabares para llegar no solo a condenar a aquellos delincuentes virtuales, sino también para encontrarlos, porque son las dos condiciones que han cambiado. O sea, antes nosotros estábamos acostumbrados a que en cualquier delito de estafa la persona, o sea, el responsable era fácilmente o más o menos identificable. Hoy la ciberestafa te la pueden hacer de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y no se sabe quién está detrás de eso. Entonces ahí la importancia es tratar de hacer campañas y lo que es la educación financiera para prevenir, que es, digamos, lo más fácil y lo más redituable, ¿no? Porque puede ser muy difícil dar con los eventuales responsables. Claro, ¿cuánto incrementó la delincuencia, la ciberdelincuencia? Sí. Bueno, la ciberdelincuencia ya venía en crecimiento y después ha crecido en forma exponencial con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, obviamente, creció no solo en cantidad, sino también en calidad, entre comillas, porque obviamente las modalidades también se han profesionalizado, se puede decir el término ese, y cada vez como que nos atacan por más lados. O sea, antes, al principio, yo recuerdo que era un tema de tarjeta de crédito, que te aparecía que sigue pasando un cargo que no es tuyo. Después tenemos las estafas directamente en cuentas bancarias y todo lo que es la digitalización de los servicios financieros también hoy ha llevado a que cada vez más son los casos que se denuncian, donde personas, oyentes, seguidores del programa, seguramente a veces, lamentablemente, capaz que les pasó de ver su estado de cuenta y ver que o les falta dinero o que se hicieron transacciones no hechas por el titular, ¿no? Ahora, Pablo, vos mencionabas el tema de la pandemia. ¿Es porque también los usuarios de las instituciones financieras empezaron a utilizar otro tipo de modalidades, tal vez más transferencias bancarias, otro tipo de cuestiones que no tenemos en cuenta al momento de la seguridad? Claro, a ver, está bien eso. O sea, también, obviamente, no solo creció, llamémosle, la delincuencia virtual, sino también creció el uso por parte de nosotros de esas plataformas digitales. O sea, prácticamente, como siempre decimos, o sea, cada vez vamos menos a un local, a una sucursal bancaria. O sea, ese es un fenómeno que está claro. Y si yo les pregunto a cualquiera de ustedes dos o cualquiera de los oyentes, o sea, ¿dónde hacen habitualmente sus transacciones bancarias? Las están haciendo a través del celular, a través de una app, a través de una página web. O sea, y eso obviamente potencia o nos expone más, que no quiere decir que siempre pase, a este tipo de situaciones que no son deseadas, ¿no? ¿Cabe responsabilidad a las instituciones financieras? Hace pocos días estuvo aquí la gerenta general del BROW e indicaba que a quienes les pasa este tipo de situaciones, primero que es minoritario en cuanto a los millones de transacciones que se hacen por día. Pero además que sin querer, probablemente, accedieron a dar sus claves. O sea, el usuario dio un paso. No es que alguien se metió mágicamente o que el banco no tenga... Pongo como ejemplo el BROW, porque además es el banco que opera mayoritariamente en Uruguay, pero sucede en todas las instituciones. ¿Cabe responsabilidad de las instituciones? Bueno, ahí tenemos, esa es una gran discusión que se está planteando hoy. A ver, lo más importante es señalar que la relación que nosotros tenemos como consumidores financieros que lo somos es entre la persona y el banco. Nosotros firmamos un contrato, no solo para abrir la cuenta bancaria, sino a su vez ellos hoy nos dan, ellos hablo de toda la banca pública y privada, un contrato de IBanca, o sea, que son dos contratos similares pero paralelos. En esos contratos, por lo general, y te diría que siempre, los bancos ponen un plazo, que suele ser relativamente breve, para que la persona denuncie en caso de identificar que una transacción no efectuada por el titular. O sea, que ellos te dan esa posibilidad para que en esos casos, por lo general,
y en el ejercicio profesional se logra que el banco reintegre la suma siempre que se denuncie en ese tiempo y forma. El problema que ahí tenemos es que ustedes ya saben perfectamente que nosotros, como no estamos acostumbrados, y está mal, no leemos los contratos que firmamos. Entonces, no solo no los leemos, sino que tampoco, además, el ejecutivo bancario no te informa. Mirá que si mañana te detectás una transacción autorizada, tenés que denunciarla en forma prácticamente inmediata. Eso por un lado. O sea que en ese caso, a veces nos ha tocado que, claro, cuando vos llegás a denunciar, la persona capaz que tiene una cuenta que usaba poco, y cuando fue a ver, le faltó determinada suma de dinero, pero se dio cuenta un mes después. Pero si pasa eso, ¿es que la persona dio la clave sin querer en un mail o algo? Y ¿o por lo no? general, a ver, hoy por lo general los sistemas de seguridad bancaria están en estándares mucho más altos que antes. O sea que, a ver, no podemos decir que hay riesgo cero de que te estafen en un banco, pero cada vez el riesgo es menor. ¿Tá? Entonces hoy el foco más que en eso están aquellos casos en los cuales, ahí sí es la otra parte de lo que estábamos hablando de la responsabilidad, cuando a nosotros como usuarios o te llega un mensaje de texto, sobre todo un mail, que dice ser el banco, porque aparte obviamente vos te agarran apurado, te dicen, mirá, quisieron hackear tu cuenta, cambiar ya la contraseña, y la gente se asusta y lo hace. Entonces cuando ingresa a ese sistema, es como que entras en un sistema paralelo, perdés la seguridad del banco y automáticamente ahí perdiste el acceso a tu cuenta. O sea, ahí está el tema. Lo que se discute hoy, que es el caso sobre todo del Brow, que se ha judicializado, y vamos a esperar a ver qué dice la justicia, es si a pesar de que el usuario financiero cometió ese error, porque es un error ahí del usuario el hecho de haber dado, porque por lo general los bancos no se contactan con nosotros, no te llaman por teléfono. Un error mediante engaño, ¿no? Claro, obvio, es un error mediante engaño, pero hoy, claro, vos me decís eso, pero yo te puedo decir que en los últimos tiempos, y no estoy vendiendo a los bancos, cada vez más, si vos entras a una web o te llegan mails oficiales, los bancos te dicen, no atiendas llamadas, no nos contactamos contigo. O sea, ha habido campañas que si yo creo que hayamos venido a este programa hace un tiempo, y en ese momento decíamos, los bancos están muy quietos con todo esto. Y hoy los bancos han salido a generar ese tipo de campañas. El tema que ahí también incide mucho quizás la edad de la persona que es víctima, o sea, porque a ver si es, cuanto mayor edad capaz que uno no está ayornado o acostumbrado a este tema, y bueno, ahí como que estás más expuesto. Entonces, lo que se va a discutir ahora a nivel judicial es si, a pesar de ese error, como bien decías, con engaño, que a vos te inducieron a ese error, el banco tiene que ser o no responsable. Y esa es la gran cuestión que está hoy planteada. Ahora, pienso en instituciones privadas y pienso en las oficiales, en la pública. Yo si hago una transacción con una banca privada, automáticamente me está mandando mails avisándome, notificaciones. Eso pasa a nivel de las instituciones públicas porque algunos usuarios decían, yo no me enteré hasta que me llegó la liquidación y vi que me habían descontado. Digo, en el caso del Brow y las estafas que se han generado, como por ejemplo pedir préstamos, se depositan automáticamente en la cuenta y allí estaban detectando algunas falencias del Brow, de la facilidad con la que se pide un préstamo a través de eBrow, por ejemplo. En ese sentido, ¿hay alguna falla a nivel de la seguridad de las instituciones? Mirá, lo que plantea Magdalena es todo el sistema de alertas que en eso ha mejorado. Porque incluso acá la gerenta general del Brow señalaba la importancia de la inmediatez al momento de comunicar al banco algún tipo de fraude, ¿no? Claro, a ver, en el tema de alertas los bancos han mejorado notoriamente. Porque yo, por ejemplo, soy usuario tanto del Brow, que bueno, como la mayoría de los uruguayos, y también de banca privada, y hago transferencias, por ejemplo, con el Brow, y yo por lo menos configuré que me llegue la alerta a mi mail, has transferido de una suma irrisoria a una suma importante, o sea, no importa el monto, te están avisando. El tema que ahí, claro, como vos decís, cada vez más, antes, por ejemplo, uno no podía pedir un préstamo sin ir a un ejecutivo de forma presencial. Y hoy sí lo puedes pedir. Entonces ahí es donde también se abre ese tema de, bueno, hasta dónde el banco... Yo entiendo que el banco siempre es responsable. El punto es si hay o no una acción, digamos, no quiero decir no responsable, sino que el usuario haya hecho algo que, por lo general, se da cuenta enseguida que lo hizo mal. Ese es el punto. Y obviamente acá tenemos un tema de brechas, o sea, hay una brecha creo que generacional que incide, porque por lo menos yo el otro día tuve acceso a unos números que hay, que por lo general es la población quizás con mayor edad la que más se equivoca, pero acá no lo digo en forma crítica, sino que obviamente... Es algo más nuevo para ellos. Exactamente, o sea, si toda tu vida tú fuiste al banco y capaz que me acuerdo, yo antes siempre me acuerdo, ir al banco a veces hace 20, 30 años, iba con mi abuelita toda la tarde en el banco, era así, y hoy lo haces a eso en 3 minutos, entonces... De golpe, a todas esas personas se le dio
una clave de banca, tienen que entrar con usuario y contraseña. Obviamente es un cambio de paradigma, ¿no? Uno de los usuarios decía, bueno, a mí me pueden calificar de viejo, no sé qué, pero yo era súper precavido con todas las medidas de seguridad, de no brindar esto, pero también quienes se encargan de hacer ese tipo de delitos, de cometerlos, buscan momentos precisos, como por ejemplo, la página del Brow estuvo caída durante algunos días y mandaban mails señalando que tenían que entrar allí si estaba... Entonces digo, hay cuestiones que hacen, y ahí nos decían, cayeron fiscales, Sí, reconocidos sí. abogados, o sea... Y muchas veces cuando uno quiere, bueno, confirmar si eso es así, Claro. ¿no? Si le viene una duda, es difícil que te atiendan por teléfono. También Entonces estaba esa también, cuestión. digamos que a veces las instituciones no están tan atentas a poder evacuar ese tipo de dudas, Claro. ¿no? Ahí por lo menos cuando nos ha tocado trabajar, lo que siempre recomendamos, por lo menos a los servicios bancarios, es que también exploren otra forma de comunicación. Porque, a ver, siguiendo con la población que es más expuesta a todo esto, que el Brow ponga o que el banco privado ponga en su Twitter, está caído el sistema, o no se enteran porque no siguen esas redes. Entonces, capaz que ahí hay que apostar más a estos programas, a la propaganda, digamos, durante la televisión, o sea, otra forma, porque si no, claro, lo llevas todo a redes y el público de las redes, Claro. mayoritariamente no es ese público. Exacto. Ahora, para Entonces te ponen un comunicado en Twitter, el Brow está caído todo el día, ¿y cuánta gente lo leyó? No llegás a ese público objetivo, digamos. Yendo más a preguntas prácticas, que me imagino que hay mucha gente que tiene sus dudas. ¿Qué cuestiones puede pedir el banco a nivel legal? ¿Te puede pedir una contraseña? ¿Te puede pedir qué tipo de cuestiones de datos personales? Bueno, en principio el banco, fuera de lo que es la apertura de cuenta, no te tendría que pedir nada fuera de lo común. O sea, yo por lo menos cuando me ha pedido algo, te llaman y tenés que ir al banco. O sea, salvo cuando vos... Cambio de PIN incluso tenés que ir a... Yo tengo que ir a solo de forma presencial. Claro, lo haces de forma presencial o lo haces dentro de lo que es la plataforma segura de la web de ellos, del sistema seguro, que inclusive hoy, por ejemplo, en banca privada hasta recibís mails, si llamale, viste que vos en los privados entrás a la plataforma privada y te aparece como una buzonera y ahí ellos te mandan mail. Eso es lo más seguro. Por lo general no se comunican nunca con vos por teléfono, nunca te mandan un mail, nunca te mandan un mensaje de texto. O sea, por lo general todo eso supone un fraude y yo siempre digo ahí, ante la duda o ante la mínima duda no lo hagas. O sea, no entres a ese link porque entrar a ese link o cambiar esa contraseña es sinónimo de que Sí, la desesperación es enemiga Claro. de tomar buenas decisiones. Y lo que vos dijiste que no es menor, tampoco es fácil comunicarse también para ese, insisto, a ver, estamos hablando del público objetivo de esta gente, comunicarse por teléfono. O sea, porque vos llamás y por lo general no sabes si te van a atender o y en esa te pones nervioso y es peor. ¿Y qué reclamos puede hacer el usuario que ha sido estafado? ¿En qué se puede amparar? Que bueno, hoy lo ahí- mencionamos al pasar. Claro, ahí el usuario se puede, o sea, lo que el usuario tiene que tratar de demostrar en estos casos que están ahora, digamos, que son públicos, es la responsabilidad objetiva del banco. ¿Qué quiere decir eso? Más allá de que, bueno, que fue el usuario, a pesar de que fue engañado, que fue el que, digamos, el que abrió esa puerta para la estafa, que igualmente el banco es responsable. O sea, yo ahí... habrá que esperar qué dice la justicia, todavía no ha habido ningún fallo en ese sentido. Es un terreno complejo, porque ¿por qué? Porque los contratos que estamos firmando cada vez son, con el banco, ¿no? Cada vez son más sofisticados y cada vez cubren casi todos los escenarios estos de estafa. Entonces, habrá que ver qué lectura hace la justicia de ese contrato que nosotros firmamos. O sea, en la interpretación del contrato va a estar si el banco es o no responsable, a pesar de que el usuario haya sido o haya cometido ese error con engaño. Obviamente, para mí, por lo menos, este tema no alcanza el hecho de que, bueno, si al banco le hackean el sistema y ahí sí hay un hackeo externo al banco, no a tu cuenta, y en función de eso te vacian una cuenta, ahí sí no tengo dudas que la responsabilidad es del banco. Los casos que están en el gris son esos. Pablo, ya nos quedan pocos minutos y no quiero dejar de meterme en el tema agresión, ciberagresión, digamos, a través de Twitter. Cada vez es más frecuente que haya denuncias a la justicia por acoso, por agresión, por hostigamiento. Tenemos el caso del Yaba, tenemos, bueno, otros casos también recientes. ¿Qué margen legal hay para perseguir, para evitar esas situaciones? Porque Twitter es como un mundo paralelo
una dimensión aparte donde se agrede, digamos, más fácilmente, con más virulencia que en la vida real, Sí. y es difícil a veces identificar quién está detrás de un seudónimo, por ejemplo. Bueno, también, a ver, hoy con todo el trabajo que está haciendo Fiscalía y el Departamento de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior, te podría llegar a decir que es mucho más fácil hoy identificar a alguien que antes. O sea, antes, por ejemplo, Twitter, sobre todo, era una red bastante impune. Hoy no. De hecho, creo que para todos les habrá pasado que este año empezó bastante movido y que ha habido varias citaciones de Fiscalía por eventuales delitos de difamación e injurias a través de redes sociales y a través de Twitter. O sea, han pasado por Fiscalía dirigentes del fútbol, empresarios, bueno, ahora este tema de lo que pasó con Eliaba. Y bueno, o sea, yo creo que ahí lo que está en juego es evitar que la gente difame y dañe el honor o la condición de cada persona. O sea, eso ¿Pero hay recursos legales como para poder condenar a alguien, tomar medidas legales? En los hechos, a ver, los delitos contra el honor, que son difamación y injurias, están tipificados. El problema que lo tenemos tipificado es el Código de 1934. O sea, no tenemos un agravamiento del hecho por haberte a vos difamado a través de redes sociales. O sea, es mucho más grande el daño que se te puede hacer hoy que el daño que se te podía hacer hace 40 años. Obviamente el daño es el mismo en cuanto porque vos te vas a sentir lesionado igual. Lo que cambia es el radio de exponencialidad, en el sentido que antes capaz que uno te difamaba en un diario y era 1 contra 1 y ahora lo leen, no sabemos cuánta gente ¿Y eso lo lee. dónde se puede denunciar? ¿Algún usuario que se sienta agraviado, por ejemplo? Bueno, eso la denuncia puede ser perfectamente a través directamente de Fiscalía o en el Departamento de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior. Que de hecho ayer, sobre todo en este caso Eliaba, yo escuché al vocero de Fiscalía decir que bueno, se había denunciado en la comisaría de la zona y que la comisaría da cuenta a la Fiscalía de turno y que ahí, obviamente, el trabajo que hace Fiscalía es, bueno, a ver, de las personas que eventualmente difamaron a estos estudiantes de Eliaba, bueno, cuántos lo hicieron con nombre y apellido, con lo cual ahí es fácilmente ubicable la persona, o cuántos lo hicieron a través de cuentas trolls o bots o lo que sea, que ahí sí requiere un trabajo, llamémosle inteligencia informática del Ministerio del Interior, para tratar de dar con quién estaba atrás de esa cuenta. Se requiere una nueva ley, hay un proyecto, ¿no?, de Cabildo. Hay un proyecto para regular esto. Yo entiendo que es un proyecto que en un momento tuvo bastante repercusión pública y después quedó ahí. Creo que nos debemos una regulación en cuanto a derechos y obligaciones digitales y este es un debe que tenemos, sobre todo en materia penal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista entonces con Pablo Schiavi, abogado experto en Derecho de la Información y Ciberdelito, 9 de la mañana, 17 minutos.